Buenas noches. ¿Cómo se sienten? Renovado por su palabra. Bien, ¿de qué estuvimos hablando anoche? Sí, estuvimos hablando de la palabra de Dios, claro está. Del movimiento mundial, ¿no, verdad? Sus inicios, el inicio de cómo surgió la iglesia y cómo surgió las diferentes religiones y cómo el enemigo de Dios, Satanás, pudo ir infiltrándose en este movimiento después de haber ido a hacer guerra con la simiente de la mujer. Y vimos cómo muchos no quisieron aceptar la verdad. Y vimos cómo surgió la iglesia metodista, vimos cómo surgió la iglesia bautista y así sucesivamente hasta que surge y nace el mensaje adventista en el año 1844. Así que vamos a seguir ahí con ese mismo orden. Y hoy vamos a hablar de los 3 mensajes angelicales o los 3 mensajes de Apocalipsis 14. Pero antes de vamos a orar. Padre bueno que moras en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias a Dios porque nos has permitido estar delante de tu presencia y nos has permitido apartarnos de las cosas seculares y estar delante de ti. Pidiéndote, Señor, que haya cambio en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y que podamos ir mejorando nuestra relación con Cristo y que su Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas para que así podamos ir obteniendo la imagen de Cristo. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes en esta noche y los que están a través de las redes sociales, también llévale bendiciones. Que usted pueda también capacitarlo y que ellos también puedan ser renovados en Cristo Jesús. Ahora que vamos a abrir su palabra, que ellas puedan traer conocimiento a nuestra mente y que podamos ponerlo en práctica y expresárselo a aquellos que todavía no conocen, para que ellos también puedan llegar a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Los mensajes de los 3 ángeles presentan responsabilidades nuevas e inéditas para el pueblo de Dios. Anuncian que el pueblo de Dios no solo debe predicar el evangelio, sino que también deben tener obediencia. Deben también saber del regreso del Señor y la diferencia entre obedecer la ley de Dios y la ley de los hombres. Los 3 mensajes son equivalentes al mensaje primitivo del diluvio. Muchos sabemos qué sucedió en los tiempos de Noé. Noé predicó un mensaje verdadero, ¿sí o no? ¿Y duró cuántos años? 120 años predicando el mensaje. Y dice el espíritu de profecía que cada vez que Noé daba un martillazo, era una amonestación al pueblo antediluviano. Y ustedes saben qué pasó. Llegó el diluvio y solamente Noé y su familia aceptaron el mensaje. Sigue diciendo aquí, en la época de Noé, los que querían salvarse debían refugiarse en el arca. Sin embargo,
el mundo se burló de Noé y de su familia, y todos se perdieron. Qué pena. Tanto tiempo escuchando lo que dice el libro de Amós capítulo 4 versículo 5. Y eso mismo pasa con nosotros. El libro de Amós capítulo 4 versículo 5 dice: así dice Jehová a la casa de Israel: búscame y vivirá. Interesante. El mismo Señor aconsejándonos a nosotros que lo busquemos para que tengamos ¿qué? Vida. Así de amoroso es nuestro Padre Celestial. Los tres mensajes hablan de la preparación de los hijos de Dios que deben tener para estar en pie en el regreso del Señor. No prestarle atención equivale a rechazar los fundamentos del Evangelio y terminar perdiéndose para siempre. ¿Qué pasó con aquellos que desde que Martín Lutero comenzó a levantar el protestantismo y trajo una verdad, muchos que hicieron? Lo rechazaron. Pero vimos también que surgieron otros hablando también sobre la verdad, y también muchos lo rechazaron. Al igual que en nuestro tiempo hay un mensaje que dar que nos corresponde a ti y a mí darlo. Pero también muchos, ¿qué van a hacer? Lo van a rechazar. Y entrando a lo que fue la lectura bíblica, ¿alguien puede ayudarme? Apocalipsis capítulo 6, capítulo 14, versículo 6 y 7. Es el primer mensaje. ¿Sí, Yubeli? Dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí podemos encontrar algunos elementos en este primer mensaje. ¿Qué significa el primer mensaje? El primer ángel. El primer ángel significa el movimiento del remanente de Dios. Ese movimiento que tú y yo debemos hacer, ese movimiento que tú y yo debemos transmitir a las personas. ¿Cuál es ese movimiento? El evangelio eterno. Tú y yo debemos transmitirlo. Y dice que este ángel volaba en medio del cielo. ¿Y qué hacía el ángel que volaba en medio del cielo? Gritaba a gran voz: ¿teman a quién? Ahora, ¿qué significa la palabra temer aquí? Significa obediencia. Significa amor. Porque ¿por qué yo obedezco a Dios? Es por amor.
Entonces, este ángel dice, teman a Dios. ¿Y qué más? Y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Se queda ahí el ángel? Ahora, esta palabra juicio, con relación a lo que hablábamos anoche, ¿qué le recuerda? Cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Allí comienza este juicio investigador. Comienza en el año 1844. Entonces, Dios lo que está diciendo aquí a través del ángel es, miren, hay un mensaje urgente que dar, porque el ángel iba volando ¿cómo? Iba volando por el medio del cielo, anunciando, teman a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero no se queda ahí. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y todas las fuentes de las aguas. ¿No hay una conexión en este texto, en el texto 7, con otro texto? ¿Qué otro texto tiene conexión con el texto 7 de Apocalipsis 14? Ajá. El cuarto mandamiento. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Y eso es lo que tú y yo debemos de proclamar, esas buenas nuevas de salvación. El propósito del primer ángel es llamar al mundo al arrepentimiento. Y por eso el ángel dice, temed a Dios. Juan usa la palabra griega temer a Dios y la usa aquí no en sentido de tener miedo de Dios, sino de amarlo y obedecerlo. ¿Cómo usa Juan la palabra temor? Un sinónimo de amor y de obediencia. Por eso es que cuando pasamos al mensaje del segundo ángel, vemos allí que hay un grupo que no está haciendo lo correcto. Y por eso es que el mensaje del primer ángel, tú y yo debemos de dárselo a esa persona. ¿Qué pasaron con los que no quisieron ir aceptando la verdad? Y por eso comenzaron a surgir muchas denominaciones, muchas religiones, porque aceptaban el error, no querían aceptar la verdad. Y por eso decían, no, yo no puedo aceptar la verdad, yo me voy de aquí. Y entonces venía otra religión. Pero el primer ángel está haciendo un llamado de emergencia. Un llamado de emergencia. Y Dios nos ha elegido a nosotros para que nosotros anunciemos esa buena nueva de salvación. Por eso, cuando entra el segundo ángel y ve que esta persona se han extraviado, están en un error, comienza entonces a decir el segundo ángel, ¿ha caído quién? Porque se han ido a un error, porque no quisieron aceptar
el mensaje. No quisieron obedecer a Dios. Y por eso el protestantismo cae cuando se aparta de la pureza y simplicidad del evangelio eterno y la justificación por la fe, que fue una vez el poderoso motor propulsor de la reforma. La característica teológica de la Biblia de la Babilonia antigua es obvia. Continúa en el archienemigo tanto de Israel espiritual como de Dios. Cae porque rehusó entender el mensaje del primer ángel. El evangelio de la justificación por la fe, muchos de los protestantes de la actualidad se desviaron de las grandes verdades de la reforma y no continuaron el proceso de reforma para rescatar la doctrina bíblica. Así como la Babilonia antigua invadió la tierra de Israel, destruyó el templo y llevó el pueblo cautivo, así la Babilonia del tiempo del fin ataca y esclaviza la iglesia de Cristo. Eso quiere decir que la historia volverá a repetirse. La Babilonia, tanto literal como espiritual, es reconocida hace mucho como una enemiga tradicional de la verdad y del pueblo de Dios. El uso del nombre en el Apocalipsis indica todas las organizaciones religiosas apóstatas y su liderazgo desde la antigüedad hasta el fin de los tiempos. Son enseñanza bíblica herética. Son falsas enseñanzas religiosas y decreto. Es probable que la figura haya sido tomada de Jeremías capítulo 25. ¿Qué dice Jeremías 25:15? ¿Alguien puede leérmelo? Sí, sí. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: tomad de mi mano la copa del vino de este furor, y dad a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. O sea, que ya Juan sabía o había leído lo que aquí el Señor le estaba mostrando. Era algo que se había profetizado hace mucho tiempo. Tú y yo debemos de cuidarnos de caer en el error. Ha pasado con muchos buenos cristianos. Y hoy en día están confundidos y están envueltos en el error. Pero qué bueno que el Señor nos hace un llamado y nos dice que nosotros debemos de salir de Babilonia. Pero también nos advierte a nosotros que no debemos dejar que nosotros nos desviemos por el error. Y ahí entra entonces el último mensaje del tercer ángel. Por eso anoche al finalizar el tema decía que nosotros debemos de tener las cualidades del pueblo de Dios y no debemos perderla. Apocalipsis 14:12.
¿Es aquí la paciencia de los santos? Los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No debemos desviarnos de ahí. Porque el mismo mensaje que Dios le dio a Adán y Eva fue el mismo mensaje que le dio a Noé. Fue el mismo mensaje que le dio a los profetas. Pero también es el mismo mensaje que nos ha dado a nosotros. No hay cambio. Es el mismo mensaje. Obedecer a Dios, temerle y darle gloria. Y si tú y yo hacemos eso, cuando llegue la hora del juicio, entonces tú y yo vamos a estar sellados para vida eterna. Porque cuando tú y yo nos mantenemos agarrados de la verdad, nos estamos agarrando de Cristo. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Por eso, cuando entra el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, del 9 al 11, ¿alguien puede leerlo? Apocalipsis 14, del 9 al 11. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Hasta qué número? Hasta el 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, ¿qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia es la imagen contraria a la imagen de Dios o al sello de Dios. La imagen de la bestia representa la forma de religión apóstata que se desarrollará cuando la iglesia se unan con el Estado a fin de imponer sus enseñanzas a la gente. Y nosotros hemos podido ver que eso ha pasado con el ecumenismo, que es la unión o el conjunto de denominaciones o religiones que se han unido. Y tú puedes buscar el listado y la única iglesia que no se ha unido al ecumenismo es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, porque predica un mensaje verdadero, un único mensaje. Ese único mensaje que viene surgiendo desde nuestro primero padre hasta ahora. ¿Qué proclama el tercer ángel? Proclama la advertencia más solemne y atemorizante de la Biblia. La más terrible amenaza alguna vez dirigida a los mortales. Está contenida en el tercer mensaje angélico. Ese debe ser un pecado terrible que atrae a la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Los hombres no deben permanecer en tinieblas acerca de ese importante asunto. La advertencia contra un pecado así debe darse al mundo
antes de que lleguen los juicios de Dios, para que todos puedan saber por qué esos juicios serán infligidos y tengan la oportunidad de escapar. Así que tú y yo tenemos que tener cuidado con esto. Debemos de poner nuestra mente a disposición de nuestro Dios. Y debemos obedecer a Dios en toda circunstancia. Debemos obedecer a Dios antes que. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La profecía señala que se aprobarán medidas religiosas cuya observancia implica un acto de adoración, en el sentido de que el adorador, al cumplir, reconoce la autoridad religiosa de la primera bestia. En Apocalipsis 14, del 9 al 12, el profeta da una indicación acerca de la naturaleza del decreto a ser implementando. Al ser implementando, él hace un contraste entre los santos y los que adoran la bestia y su imagen, observando que una de las características definitivas de los santos es la observancia del cuarto mandamiento. Porque verdaderamente el problema ha surgido mayormente por esto. Aceptan los otros 9 mandamientos sin problema. Pero cuando llegamos al cuarto, entonces ahí surge el grave problema. Qué bueno que tú y yo pertenecemos a una iglesia que predica la verdad. Y quiera Dios que cuando el Señor venga en las nubes de los cielos, todavía tú y yo estemos haciendo así. Ya sea que estemos descansando en una tumba, o que todavía aún estemos algunos de pies. El mensaje del primer ángel proclama el evangelio eterno e invita a restaurar la verdadera adoración a Dios como creador, porque la hora del juicio ha llegado. El segundo advierte contra todas las formas de adoración originada en el mecanismo humano. No debemos enfocarnos en lo que diga un ser humano. Debemos enfocarnos en lo que dice la palabra de Dios. Finalmente, el tercer ángel proclama el aviso divino más solemne contra la adoración a la bestia y a su imagen, que es el procedimiento en el cual se involucran el último análisis, todo lo que rechazan el evangelio de la justificación por la fe. El primero y el segundo mensaje fueron dados entre el año 1843 y 1844, y ahora nos encontramos bajo la proclamación del tercero, pero todos los 3 mensajes todavía tienen que ser proclamados. Es esencial que los 3 mensajes se repitan. A los que están buscando la verdad, debemos hacer sonar la proclamación por los libros y por la palabra, y mostrar la orden y la aplicación de las profecías que nos traen el mensaje del tercer ángel. No puede haber un tercer mensaje sin el primero y el segundo. Los 3 deben de ir de la mano. Debemos dar esos mensajes al mundo en publicaciones, en discurso, mostrando en términos de historia profética las cosas que sucedieron y las que van a suceder. Así que, querido hermano, debemos testificar estos mensajes, este evangelio eterno. Debemos proclamarlo para que así
las personas que están equivocada, puedan volver a la verdad y puedan encontrarse de nuevo con Cristo. Es nuestro deber. Es un deber mío y tuyo. Dios nos llamó a proclamar un mensaje. Y ese mensaje está ahí. Y es un deber de nosotros salir a proclamarlo. No es de otro. Es de nosotros. Si Dios te llamó a ti, es porque Él entiende de que Él nos va a capacitar para que tú y yo pregonemos las buenas nuevas de salvación. Así que, querido hermano, debemos de implementar y debemos de seguir formando parte de este remanente de Dios. Ese remanente que el enemigo ha querido destruir a través de los años, pero el Señor siempre se ha reservado o lo ha reservado para estos últimos tiempos. Tú y yo somos afortunados de que el Señor nos ha elegido para anunciar esa buena nueva de salvación a las personas que se están perdiendo y a las que están en el error. Es hora de que tú y yo levantemos las antorchas y salgamos a predicar a tiempo y fuera de tiempo, porque debemos atender a ese llamado. En una ocasión Dios se lo dijo a Isaías. Isaías escuchó ese mensaje y le dijo: he aquí, Señor, envíame a mí. Hace un tiempo, allí un niño de apenas 12 años sentado en un banquito, se le habían muerto sus padres, era huérfanos. Y había un predicador allí predicando. Y este predicador decía: todavía no he podido ver a nadie que ha podido entregar su vida por completo a Cristo Jesús. Y este muchachito con apenas 12 años sentado en ese banco escuchando, el Espíritu Santo agarró y lo movió y lo remenió y se paró y le dijo: yo soy ese hombre. Siendo apenas un niño. Y se convirtió en uno de los ganadores de alma utilizado por el Espíritu Santo de las últimas décadas. Y ese jovencito se llamaba Dwight L. Moody. Millones y millones de personas llegaron a los pies de Cristo a través de este muchachito huérfano que un día aceptó proclamar el mensaje de Cristo. Si hoy este mensaje está aquí, inició cuando inicia la iglesia adventista, entonces es un deber mío y tuyo, o tuyo y mío, de salir a predicar la palabra de Dios. ¿Cómo decía el primer ángel? Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pero antes de este temer y dar gloria, decía de que el ángel iba por en medio del cielo anunciando las buenas nuevas.
Eso debemos de hacer tú y yo. Es nuestro deber. Así que Dios pueda bendecirnos esta noche. Y quiera Dios que tú y yo podamos entender que Dios nos ha llamado para hacer un trabajo. Y es hora ya de despertar y de salir a trabajar. Hay que proclamar este mensaje y enseñárselo a nuestra comunidad, para que así el mensaje siga esparciéndose y todos los alcarrizos puedan conocer del amor de Cristo. Así que te insto a que te ponga de rodillas para que oremos. Padre bueno que moras en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos elegiste a nosotros para que podamos predicar tu mensaje en toda esta comunidad. Ayúdanos a que nosotros podamos reconocer de que estamos fallando. No estamos haciendo el trabajo. Y debemos, Señor, poner un plan de acción para que de hoy en adelante comencemos a trabajar. Cualquier otra cosa que se nos pide con rapidez, nosotros lo hacemos. Pero hemos estado descuidando la mejor parte, que es predicar tu palabra. Quizás muchos no lo entendemos y estamos fallando. Por eso estamos hoy delante de su presencia, para que usted nos dé ánimo, para que usted nos anime y nos dé un espíritu para trabajar, y que de ahí en adelante, de hoy en adelante, nuestra vida comiencen a ser diferente, que podamos hacer de Cristo nuestro mejor amigo y que podamos hacer de la Biblia nuestro primer alimento, que podamos saciarnos para que así podamos testificarle a otro de que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, a despertar. Que estos 10 días de oración no nos dejen igual a como vinimos, sino que podamos salir renovado y completado y lleno de Cristo, lleno de su Espíritu. Lo necesitamos en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que estamos actuando mal. Así que, Señor, dele ánimo a la iglesia Heraldo de Sion y a todas las demás iglesias adventistas, porque hay un trabajo arduo al que hacer y tenemos que comenzar desde ya. Llévenos con bien a nuestros hogares, pero jamás permita que nos apartemos de su presencia. En el nombre de Jesús, amén. Mañana hablaremos del fin del conflicto entre Cristo y Satanás. Que Dios pueda bendecirnos. Llegó la hora de proclamar el mensaje. Levantemos la bandera de Jesús, para que vengan miles de todos lugares. El cielo hoy te está llamando, juventud. Nos consagramos para ti, oh buen Maestro.
a luchar. Llénanos hoy, Señor, del Espíritu Santo. Saldremos llenos de poder a predicar. Jóvenes, hay que luchar, haz tu luz brillar. Jóvenes, hay que mostrar que somos la sal. Jóvenes, no es tiempo ya de mirar atrás. Jóvenes, a trabajar, Dios te premiará. Busca la Biblia y practica su mensaje, y echa mano, juventud, de la oración.